La cultura del surf se impone en Asturias, cuyas playas se han convertido en un referente nacional para los que practican este arte de deslizarse sobre las olas. Con la moda de surfear ha crecido el número de escuelas donde se enseña un deporte del que se dice que aporta grandes beneficios físicos y psicológicos. Una de ellas está regentada por Roberto y Héctor, dos jóvenes que han convertido en un oficio su gran pasión por subirse en una tabla y volar por encima de las olas. Ambos regentan la escuela de Carving Surf School, situada a pocos metros de la playa de Aguilar, en Muros del Nalón. A mí lo que me atrapó el surf es que estoy dentro del mar y que a lo mejor estoy 3 o 4 días sin entrar y parece que me falta algo, ¿sabes? Me da alegría. Hay veces en las que una afición se convierte en una actividad profesional. Este es el caso de Juan Carlos González, que ha puesto en marcha un centro canino en Porrúa, en el concejo de Llanes. Los fondos LEADER han sido fundamentales para el impulso del proyecto. Pensamos en la posibilidad de montar este tipo de negocio, de hacerlo ya de forma profesional y al final nos decidimos y aquí empezamos. Nicolás es un pescador y un emprendedor de éxito. El apoyo económico que le ha brindado el Fondo Europeo de la Pesca ha permitido a este joven diversificar su actividad fuera de la temporada de pesca. Dada la dificultad que hoy existe de ganarse la vida únicamente de la mar, Nicolás se animó junto a su mujer Patricia a abrir unos apartamentos rurales en Oviñana, en el municipio de Cudillero, cuya ocupación tiene prácticamente garantizada durante todo el año. Ayudas muy importantes que fue lo que te motivó en un momento a hacer la inversión, a tirar para adelante. Sin esas ayudas, pues para nosotros ahora mismo, en los años que estamos o tal, nos sería inviable. Roberto y Héctor practican surf desde que eran unos adolescentes. Por entonces, este era un deporte de minorías, al que ambos jóvenes han dedicado gran parte de su vida. Hoy, en cambio, deslizarse por las olas subido en una tabla está de moda en la costa asturiana. Estamos en la playa de Aguilar, en Muros del Nalón, en las instalaciones de Carving Surf School. Esto nace hace ya 3 años con un proyecto, básicamente, para dar un servicio a la playa de lo que es la iniciación en el surf. Llevamos haciendo surf toda la vida y el surf ahora está en auge y bueno, pues creemos que en esta playa, que el atractivo de la playa, que es muy bonita, es que se necesita un servicio así, sobre todo por la seguridad en la iniciación al surf. Fundada hace 3 años, las instalaciones de la escuela Carving Surf School están equipadas de todo lo necesario para practicar este deporte de forma segura, didáctica y divertida. Bueno, pues aquí tenéis las instalaciones de Carving Surf School. Contamos con un almacén de material, una barra donde después de los cursillos pues, tomamos agua, tomamos un poco de fruta. Disponemos también de unos baños y ducha de agua caliente exterior que la tenemos allí fuera con una tabla, bueno, se ve a través de tal, que tiene agua caliente. También disponemos de una rampa de skate, que la tenemos aquí al lado pues, izquierdo de la escuela. Y bueno, estas son las instalaciones que tenemos. El almacén, aquí como veis tenemos todos los trajes, zona donde damos explicaciones en la pizarra, las clases teóricas, donde emitimos vídeos y donde aquí se cambia toda la gente, hacemos un poco de vida, de clases teóricas y cogemos las tablas y nos vamos para la playa. Nosotros en Carving Surf School ofrecemos todo tipo de cursillos de surf, tanto de iniciación como de perfeccionamiento. Así como este año empezamos a hacer algún tipo de campamento también para los niños, para que puedan estar pues, toda la mañana. Y también, como somos entrenadores de surf y instructores de paddle surf, también tenemos la opción de paddle surf, en la cual pues, desde iniciación hasta travesías, hasta olas, pues contamos con un sitio perfecto para la práctica del paddle. Y si las condiciones del mar no son idóneas, pues también contamos con la ría, el río Nalón, para poder bajar y hacer nuestras clases. Nosotros nos dirigimos a todo tipo de clientes, a todo tipo de alumnos, tanto pequeños, en lo cual nos estamos centrando ahora un poco más porque queremos inculcar este deporte que nos gusta tanto y que a alguno le enganche,
como a gente mayor que quiere ahora intentar y quiere aprender a hacer surf y es más difícil, pero no tiene por qué ser un escollo ni una cosa de salvar muy grande el empezar ahora de más grande. Tanto auge está tomando el surf en los últimos tiempos que cada vez son más los colegios de la región que dentro de sus actividades extraescolares incluyen la práctica de este deporte. Y esto es una actividad que está metida en programación como deporte alternativo y ahora como el surf está muy de moda y por medio de Héctor, que fue antiguo alumno del instituto, pues nos proporciona las tablas, el material y le alquilamos con un precio asequible para los estudiantes y venimos a esta playa tan bonita a hacer el curso de surf, que está, insisto, muy de moda en toda Asturias, por lo menos. Bueno, simplemente porque es una actividad, desde mi punto de vista, que alguna vez lo practiqué, muy sana. A nivel físico es estupenda, luego todo lo que tiene la mar, estar en contacto con el salitre, el yodo, a nivel pulmonar, estás respirando muy fuerte, haces ejercicio pies, manos, equilibrio. Bueno, es un deporte muy completo y que, como puedes ver, de un grupo de 48 tengo aquí a 27. Quiero decirte que son bastante numerosos los chavales que vienen aquí. Si antes era un deporte exclusivo de una minoría, actualmente las tablas de 1000 colores han ido conquistando el litoral asturiano. Y es que además de ser apto para todas las edades, esta actividad física al aire libre reporta grandes beneficios para quien la practica. Bueno, para hacer surf pues se requiere saber nadar, por supuesto, y después con unas mínimas condiciones físicas, y tampoco hay que ser un atleta, pero bueno, con unas condiciones aceptables se puede intentar y se va mejorando. Es apto para todas las edades, además es un deporte que se hace al aire libre, es sano, trabajas todas las partes del cuerpo y hombre, a unas edades muy avanzadas igual no, pero desde muy tempranas hasta bastante adultas es... Las ayudas del Grupo de Acción Costera del Bajo Nalón supusieron un gran respaldo para la puesta en marcha de esta escuela, cuya actividad ha generado un gran atractivo deportivo y turístico para Muros del Nalón. Bueno, pedimos ayuda al proyecto LEADER, a los fondos LEADER, y bueno, la verdad es que es un espaldarazo muy importante. Nosotros creemos a la hora de emprender un negocio, porque te da un apoyo, pues, al iniciar, que siempre es más difícil el contar con dinero, con créditos, y siempre te da un apoyo tanto de dinero como también de garantías a la hora de pedir financiación. El surf es un deporte lleno de energía y grandeza. Aunque hay quien dice que más que un deporte, el surf es una filosofía, una forma muy especial de entender la vida y la naturaleza. Yo creo que el surf está de moda porque es un deporte muy atractivo, se realiza dentro del mar y es un deporte atípico en ese sentido. En todo el norte y en toda España hay el boom del surf ahora, no sé decirte, pero es así generalizado, no solo en Asturias. Para la iniciación al surf es una playa que reúne muy buenas condiciones por su extensión, por el arenal también, y las olas pueden cambiar bastante, depende del punto de marea. Pero yo creo que para iniciarse es una playa perfecta. El tema está en saber leer un poco el mar también, porque no te puedes meter en cualquier sitio, hay que saber, aquí enseñamos también un poco conocimientos de cómo te tienes que meter al mar y si puedes meterte o no puedes meterte también. Sobre todo por seguridad, porque como lo hacemos dentro del mar, pues la seguridad es súper importante. Hay gente que valora, que es muy aventurera cuando se mete en el mar. Saber nadar lo primero, por supuesto, y luego, pues, tener unos conocimientos, pero por ejemplo, si ves que el mar si ves que no hay nadie en el mar y te quieres aventurar, hay que pensárselo 2 veces. Y sobre todo si llegas a una playa que no conoces, lo primero es preguntar a la gente. Lo importante es la seguridad, porque hay muchas corrientes, de un segundo para otro se te puede cambiar las condiciones del mar, baja la marea, cambia la corriente, empieza a tirar hacia otro lado, y eso es fundamental, saber leerlo. Hay días que no te puedes meter, por seguridad. A mí lo que me atrapó del surf es que estoy dentro del mar y que a lo mejor estoy 3 o 4 días sin entrar y parece que me falta algo, ¿sabes? Me da alegría, me hace andar con una sonrisa por la vida hacer surf. Llevo muchos años. Hacer de la afición un oficio no es siempre fácil, pero hay quienes después de mucho empeño y dedicación consiguen vivir de ello.
En plena crisis, a veces hay que tomar decisiones y lanzar iniciativas que cambien el rumbo de una vida. Eso fue lo que hizo la familia de Juan Carlos González al iniciar un proyecto novedoso en el oriente de Asturias. La trayectoria en el mundo del perro, digamos que sucede desde que tengo 10 años, que es desde que empezamos a tener muchos perros en mi familia. Concretamente mi padre era muy aficionado también al mundo del perro. Y pues siempre nos interesamos por el tema del adiestramiento canino. Empezamos a criar varias razas como pastores alemanes, dogos alemanes. Y bueno, fuimos formándonos poco a poco, independientemente de que el oficio principal en todos estos años atrás haya sido el ramo de la construcción, pero siempre estuvimos metidos de una forma u otra en el mundo del perro. Yo concretamente fui el que más formación recibí, el que más me instruí. Pues llegando a alcanzar todas las titulaciones que ofrece el gobierno del Principado de Asturias. Aquí en Porrúa conocí a mi mujer y entonces pensamos en la posibilidad de montar este tipo de negocio, de hacerlo ya de forma profesional y al final nos decidimos y aquí empezamos. Ahora, en las proximidades de la hermosa localidad llanisca, este centro aporta mejoras en el trato con las mascotas, principalmente los perros. Tiene una configuración orientada a la prestación de servicios y el aprendizaje. Esto es la parte de recepción de las instalaciones. Aquí es donde recepcionamos los perros de residencia canina y hace la función también de punto de venta de la tienda, donde intentamos cubrir un poco todas las necesidades que las mascotas tienen, ¿no? En cuanto a alimentación, accesorios, todo tipo de material técnico para adiestramiento también. Esto que tenemos aquí concretamente pues son urnas para cenizas, dado que tenemos planta de incineración de mascotas y en este caso sería para incineraciones individuales. Hay otros modelos bajo pedido también, personalizados. El stock es grande y las posibilidades, vamos. Aquí lo que tenemos es el punto de la sala de despedida de la planta de incineración, que es donde las personas que quieren ver cómo se hace el trabajo lo pueden ver sin ningún tipo de problema. Y luego aquí tenemos un aula que la dedicamos pues a la formación teórica e incluso práctica, porque bueno, si os fijáis en la disposición de las sillas, pues nos permite entrenar lo que son obediencias básicas y demás con perros aquí dentro, lo cual siendo esta la provincia que es, pues nos da cierta tranquilidad en cuanto a las condiciones climatológicas que tenemos muchas veces que son adversas. En este local tenemos instalada la planta de incineración de animales, donde hacemos recogidas a cualquier punto. Hacemos dos tipos de incineración, la colectiva y la individual con recogida de cenizas y entrega. Ambas llevan el certificado oficial que exige la normativa vigente. Y si queréis, pues podemos verla un poco. Es una planta que va alimentada con gasoil. Allí vemos la cabina que habíamos visto antes, donde los familiares o dueños de las mascotas pueden observar el proceso de incineración cuando se trata de una individual. Y esto es lo que es el horno de incineración. Juan Carlos es un formador de perros experimentado, tal como muestra con Bob, un border collie que pasa por ser una de las razas más inteligentes y que participa en concursos. Los rebaños, sean de ovejas o de ocas, los mueve con habilidad y orden bajo el mando de su dueño. Esto es una de las pistas que tenemos para entrenamiento. Aquí, como veis, hay una pista montada de agility que es reglamentaria, todos los obstáculos son de seguridad y de competición. Es una pista que también se usa para los animales que tenemos las mascotas que tenemos en residencia canina, para sacarlos a que se ejerciten y demás. Y luego, en esta zona de aquí, tenemos la zona de bosses, donde hay 50 bosses individuales para perros, más 8 bosses que tenemos allí para gatos también. Manejo de un rebaño de ovejas, xaldas, como hablábamos antes, y de unas ocas, con un border collie blanco-negro, Bob, un perro de origen portugués, criado por un buen amigo,
y que es una de las especialidades que tenemos en el centro canino, la preparación de este tipo de perros. En estas instalaciones, además de la tienda y de la residencia canina y felina, del crematorio y del adiestramiento, hay un club de pastoreo en el que se realizan exhibiciones. Y se recogen, se tutelan y se adoptan mascotas. Para ello, el promotor ha contado con la ayuda del Eje Líder para el oriente de Asturias. En un breve periodo de tiempo le permitió poner en marcha el proyecto. Las ayudas líder son importantes hasta el punto de que sin ella este negocio no estaríamos aquí ahora mismo. Yo tuve la suerte también de dar con un equipo en Beni Adonís excepcional, que conmigo hicieron un trabajo increíble. Por ahora solo trabaja en el centro canino El Matrimonio, pero no descartan que tengan que ampliar plantilla en el futuro. En algún momento tienes que implantarte y la verdad que cada vez vamos fidelizando más clientes y no nos podemos quejar del rendimiento obtenido. Hoy por hoy todavía no está generando el beneficio previsto, pero bueno, lo que sí comprobamos es que afortunadamente son más clientes los que vienen para temas de residencia canina, cada vez son más los perros que se incineran. En cualquier caso, hay una vinculación del proyecto con el ámbito rural, con el mantenimiento de las actividades en un entorno en el que la familia de Juan Carlos se siente a gusto. De otra forma, si no hubiera sido el montaje de esta empresa y de este negocio, pues vamos, yo tendría que salir a trabajar fuera y concretamente es que no sé ni a dónde, dado cómo está ahora mismo pues el tema del sector de la construcción, que es del que provengo al final. El centro canino lleva el nombre de La Hería, porque así se denomina la zona en la que se encuentra, a muy escasa distancia del centro de la localidad. La pesca no atrae a los jóvenes, ni siquiera en tiempos de crisis. Sin embargo, Nicolás es una excepción dentro del sector. Atraído siempre por la vida en el mar, no dudó en dejar su vida en Oviedo y comprar un barco en Cudillero, a bordo del cual cada amanecer sale a faenar. Pues aquí estamos, entramos hoy de un día de pesca y aquí andamos, a la mar. Aquí me metí en un barco, en la cofradía de Orbiñana. Mi historia es un poquitín así rara por el tema de que no tengo antecedentes marineros. Pues mi padre es de, más bien, Cazurro de León y mi madre de Lugones. Y entonces por temas de que me gustaba desde crío ya, tema de mi padre tenía lanchas deportivas y siempre iba con él de crío, pues un año tras otro y tal, yo tenía ganas de empezar a amar un poquitín al Percebe, saber lo que era el tema. Y surgió el tema de venir un año al Percebe. Entonces yo trabajaba en Oviedo, un negocio familiar de mi padre, y me dejó un invierno. Un invierno pues me lo tomé un poquitín así sabático y vine a trabajar a la mar. Y entonces empezamos con el tema del Percebe. Me encantó la vida del pueblo, la ciudad no me gustaba y lo pasé como los indios. Después me tocó ese mismo año, por el verano, volver a Oviedo a trabajar y se me hizo imposible aquello, muy difícil volver otra vez a la capital, el verano, ya empezaba el clima bueno y bueno, echaba de menos el pueblo. Entonces después surgió el tema de un hombre que tenía aquí un barco y el hombre tuvo una desgracia que fue a pique, hundió el barco. Entonces a través de la familia tenía amistad con él, con Tono el Camuño, de aquí de Cudillero. Y entonces al hundir el barco se le compró la documentación y le dije a mi padre que bueno, que si nos animábamos a hacer reconstruir un barco. Y entonces bueno, que estaba un poquitín loco al principio, ¿qué tal? Y bueno, ya me vio que iba ya loco con ganas y bueno, pues como cualquier padre, pues me apoyó con todo lo que fuera. Y aquí estamos, ya llevamos ya desde el 2012 que se estrenó el barco y aquí seguimos dando guerra. Conscientes de lo difícil que es ganarse la vida únicamente de la pesca, Nicolás y Patricia se animaron a construir unos apartamentos rurales en Oviñana, a tan solo 9 kilómetros de la capital de Cudillero, uno de los municipios que más turismo atrae a Asturias. Bueno, pues la cosa de los apartamentos un poco fue tema de una vivienda que teníamos para ir haciéndola poco a poco y después por temas de la crisis y con el tema del barco, que bueno, era un barco de construcción nueva y ya estaba metido en el barco, la casa la dejamos un poquitín en stand-by, fue una cosa un poquitín parado. Según se iba teniendo un poco de dinero, pues se iba haciendo algo en la casa, según se juntaban se hacían partidas. Y luego ya más adelante, cuando empezamos ya Patricia y yo a hablar el tema, pues ya teníamos una ligera idea de los apartamentos. Nos gustaba el tema, en Oviñana pues hay varios, veíamos que bueno, que había que funcionaban, que podía ser un futuro. Y entonces empezamos ya a dividir un poquitín el tema de hacer los apartamentos.
La aparición de nuevas ayudas europeas dirigidas a diversificar la actividad de los pescadores fue el empuje final que les llevó a emprender este nuevo proyecto empresarial. Ayudas muy importantes que fue lo que te motivó en un momento a hacer la inversión, a tirar para adelante. Sin esas ayudas, pues para nosotros ahora mismo, en los años que estamos o tal, nos sería inviable. Gracias a los fondos de la pesca, que venían para la acción costera del valle entre Luarca y Cudillero, también cogía Oviñano, la cofradía, pues gracias a eso la verdad que fue una ayuda muy importante. Echamos la casa a rodar, acabamos ya todo, con tal que estaba solamente la estructura y faltaba todavía mucha inversión por hacer en la casa, estaba muy atrasada la obra. Y gracias a ello pues aquí lo tenemos ya acabado y funcionando. Los apartamentos La Aguilera, que así se bautizaron, gozan de todas las comodidades. De su cuidado y atención se ocupa básicamente Patricia, ingeniera industrial de formación y dedicada ahora al sector del turismo. Tenemos 2 apartamentos en la planta de abajo, que son los de una habitación, que también tienen un sofá-cama. Y en la planta de arriba uno de 2 habitaciones. Y os voy a enseñar este que es mi favorito. Es en el que más detalle puse porque como la casa la teníamos dividida para hacer una casa, al dividirla en apartamentos, este era el que más vacío estaba. Ahí ya teníamos un baño, en la planta de arriba tenemos una cocina, y entonces este estaba a cero, y entonces pude hacerlo de verdad para apartamento. Y bueno, a mí me gusta mucho el estilo rural, entonces lo quise todo de madera, la máxima madera posible. Hicimos una escalera vista porque al ser un espacio muy pequeño, si era cerrada, te tapaba mucho la luz. Entonces, bueno, pues tienen una cocina, como es de madera, la cocina está totalmente equipada, además del horno y vitrocerámica, nevera, tiene exprimidor, tostadora, batidora, todo. La gente que viene con niños me lo agradece mucho porque tienen para hacer los papillas y todas esas cosas, porque están acostumbrados a ir y traerlo todo. Normalmente me llaman, oye, ¿tienes tostadora? ¿Tienes exprimidor? Y yo les digo, ¡ay, de todo! Luego, bueno, la mesa, aparte de para 4, es ampliable para que estén más a gusto. Tienen una chimenea, nosotros les dejamos la madera para que ellos puedan encenderla todo lo que quieran, porque incluso en verano, solo por ver el fuego, encienden la chimenea, que luego tienen que abrir las ventanas. Pero bueno, también tienen un baño, el baño está con ducha, porque yo creo que es lo más cómodo, sobre todo cuando vienen con niños para que puedan meter la bañera y bañarlos. Siempre les dejamos, bueno, unas amenities de cortesía y las esponjas. Y luego, bueno, en la planta de arriba tienen la habitación, que al ser todo en el estilo madera, aproveché y hice también un bajo cubierta con las vigas vistas para que le diera el toque rústico que me gusta a mí. Y es nada, es una habitación con una cama de 1,50, todos los colchones de la casa son de viscoelástica y bueno, aquí tienen un pequeño sofá, una zona de relax. En la planta de abajo el sofá sí es sofá cama, de 1,40. Pero aquí justo para tranquilidad. Este apartamento vienen mucho parejas. Les gusta muchísimo a las parejas, incluso parejas con niños pequeñitos. Y les pongo aquí 2 supletorios para que compartan todos la habitación. Nuevos tiempos llegan para la pesca, un sector muy reacio hasta ahora a los cambios. Los más jóvenes se incorporan al sector con una nueva mentalidad que les lleva a ampliar negocio dentro de una actividad de la que hoy a duras penas se puede vivir a lo largo de todo el año.